En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en el nombre de tu Hijo predilecto, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy vamos a continuar saboreando, estamos empezando un año calendario, el litúrgico ya lo empezamos desde el Adviento, pero estamos en el ciclo C y hoy en el domingo tercero del tiempo ordinario. Y nos acompaña nuestro hermanito, el diácono, nuestro querido hermano, el diácono Martín Rosado, que siempre viene por aquí de vez en cuando, se da su vueltita, ¿verdad? De vez en cuando. Para saborear la palabra. Eso es así. Buenos Así días que, a todos. Qué bueno que está aquí con nosotros. Pues vamos de inmediato a comentar las lecturas. Tenemos la primera lectura, que siempre va con el Evangelio. Tenemos una lectura de Nehemías. ¿Y de qué trata esa lectura? Pues es el anticipo de lo que va a pasar en el Evangelio. Después de la restauración, después del regreso, después del destierro, ya sabemos que fue el edicto de Ciro, rey de Persia. Pues entonces con el tiempo pues le dan permiso a nuestro amigo Esdras y a Nehemías para que regresen y entonces pues le expliquen la ley a la gente. La gente estaba después del destierro, todo el mundo despistado y claro, se había destruido todo. Entonces no solo la reconstrucción material, sino la reconstrucción espiritual del pueblo. Entonces bueno, por fin este es el pasaje que tenemos hoy donde viene el escriba Esdras y le lee durante todo un día, imagino, no sé cómo sería aquello, apoteósico, ¿no? Le lee la ley, no podía leer la ley completa. La ley, como sabemos, la Torá son los primeros 5 libros, es el Pentateuco, es imposible leer eso en un día. Digo, así en voz alta para que todo el mundo lo escuche. Yo pienso que está tremendo, pero bueno, habrá leído las cosas más importantes, sobre todo lo que tenía que ver con los preceptos, la ley, los sacrificios, las cosas que Dios quería que el pueblo hiciera y que no estaban haciendo. Entonces ellos, como ven que no lo están haciendo, se ponen un poquito como nerviosos, diantre, Dios, estaremos calientes con Dios porque no hemos estado haciendo lo que Él quería. Claro, era por ignorancia porque aquello estaba todo patas arriba. Y se estaba empezando a reorganizar otra vez la vida del pueblo y el culto y en el templo y todo el asunto. Y eso es básicamente la primera lectura de hoy. Tenemos ahí a Esdras leyéndole y la reacción que tiene el pueblo ante esa palabra, que es muy interesante los detalles que nos trae esa lectura. Si nos fijamos bien, dice que estuvo desde la mañana hasta el mediodía ante hombres, mujeres y niños que tenían uso de razón, y todo el mundo escuchaba con atención. Esto es importante, porque sabían que ese libro de la ley que se les estaba leyendo, esa Torá, ese Pentateuco, las partes que estuviera leyendo Esdras, eran lo que Dios les quería comunicar a ellos. O sea, no era simplemente algo que nos habíamos inventado, que tenemos interés por conocer, sino era lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo, y ellos eran el pueblo, ¿no? Entonces, dice que cuando abrió el libro, la multitud se puso de pie. Que esto es muy interesante. Ponerse de pie es señal de atención y es señal de respeto, ¿no? De hecho, por eso nosotros nos ponemos de pie para el Evangelio. Se supone que en el Evangelio estamos escuchando, en la palabra en general, pero en el Evangelio al mismísimo Cristo. Y entonces nos ponemos de pie para la proclamación del Evangelio en la Santa Misa. Así que el pueblo se puso de pie, fíjense todas las cosas que nos está describiendo la lectura. Y entonces Esdras bendice al Señor. El pueblo responde y se inclinan después, el pueblo después se inclina y adora al Señor con el rostro en tierra. Qué interesante eso, ¿no? Eso presenta ahora cuando se hace en la misa muchas personas, después de la consagración, que se levanta el cuerpo de Cristo, mucha gente se inclina, otros pues lo miran y lo adoran. Y ese momento pues me recuerda ese pasaje, Pues sí. La adoración del Señor, la adoración Pues sí. en ese momento de ver ahí a Jesucristo mismo, al Dios mismo que va a nosotros. Sí, ya no es la ley, no es el Antiguo Testamento lo que nosotros tenemos en la misa. Nosotros tenemos al mismísimo Cristo que nos habla en el Evangelio específicamente y que se nos hace presente en el sacramento eucarístico, se hace presente en la palabra proclamada, sobre todo en el Evangelio y en el sacramento eucarístico. Por eso la Iglesia pide que, claro, aquel que no esté legítimamente impedido, se arrodille para la consagración, desde la epíclesis hasta el amén.
hay que estar de rodillas. Correcto. Es importante. Fíjense que a nosotros no se nos pide que nos postremos en el piso con el rostro en tierra. No es eso lo que se nos pide. Pero se nos pide un gesto de adoración, porque la genuflexión es un gesto que denota adoración. O sea, la genuflexión, si yo digo que adoro a Dios, lo muestro externamente con una genuflexión, obviamente con una vida santa, pero en el rito, en la celebración del rito, los muestro con la genuflexión. Correcto. Que hoy en día, pues lamentablemente, mucha gente ha perdido eso y piensa que uno puede estar como uno quiera. Primero por desconocimiento, ¿verdad? No se sabe ni qué posturas se adoptan en la misa. Un poquito como que la gente sigue el flujo de lo que está pasando. Se paran, yo me paro, me sientan, pero se arrodillan, pero yo no me quedo arrodillado, pues me quedo de pie y cruzo los brazos y ahí estoy mirando a ver qué pasa. Es decir, no nos damos cuenta de que, yo ponía el ejemplo los otros días que estaba explicando esto, decía, bueno, a ver, si llega una persona que yo quiero mucho y yo le digo, hola, ¿qué tal? Pero no hago más nada, la persona dirá, adiós. Sí, sí. Entonces, llega otra que también quiero mucho y a esa le doy un abrazo y un beso. ¿Qué va a pensar la primera? Que no la quiero. que no la quiero. Que eso es embuste, que eso es con la boca nada más. Bueno, pues lo mismo pasa con la genuflexión. Es decir, yo digo al Señor, te adoro, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Te digo, con la lengua fantástico. Entonces, cuando hay que arrodillarse en la consagración, yo no me arrodillo. Sí, sí. ¿Y qué pensará el Señor? Bueno, no piensa, Él sabe lo que hay en el corazón, pero vamos, si fuera un ser humano, ¿qué pensaría? Bueno, este tipo dice las cosas con la boca, pero no hace nada. O sea, el gesto no acompaña a la boca. Correcto. ¿Ves? La importancia, yo quiero ver si los que nos están viendo cobran conciencia de esto, se enteran, porque es que es bien importante, no son cosas insignificantes. Es lo mismo que pasa cuando yo voy a recibir la comunión. Yo tengo que hacer un gesto de adoración, o la recibo de rodillas, o hago una genuflexión, o hago una inclinación de cabeza, pero yo no puedo llegar allí y poner la mano para que me la den y echármela a la boca. Eso no se puede hacer. Correcto. Entonces, a ver, aprovecho este momento para que nos enteremos todos que es importante el signo de adoración. Correcto. Ante la presencia real de Cristo, De Cristo. que es Dios. Pausamos y regresamos. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo tercero del tiempo ordinario, ciclo C, con nuestro hermano el diácono Martín. Habíamos hablado de la primera lectura un poquitito, yo quería insistir en que, porque no habíamos terminado la idea con el tema del signo de adoración, pero en esa primera lectura hay otros detalles importantes. Por ejemplo, se considera ese día en el que se lee la palabra y se hace el signo de postración, y bueno, todo lo que habíamos hablado, día santo, día consagrado al Señor y por tanto un día de gozo y de celebración. ¿Mm? O sea, qué importante es que nosotros rescatemos esa dimensión, que por cierto, ahora me viene a la mente, les invito a leer Dies Domini de San Juan Pablo II. Léanse la cartita que está excelente sobre el Día del Señor, que es lo que significa Dies Domini, de San Juan Pablo II. Eso tiene años que se acabó, pero es importante. Nos explica cómo vivir el domingo y por qué. El domingo no es simplemente para salir a comer fuera, pasamos por misa y seguimos para almorzar fuera y ya tenemos... No. Es un día consagrado al Señor. Es un día para cobrar conciencia más profunda de que Dios tiene que ser todo para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro calendario, para todo. O sea, un día consagrado al Señor. ¿Qué hace uno en un día consagrado al Señor? Obviamente no se va a pasar el día entero de rodillas ante el Santísimo. Bueno, si quiere, fantástico, pero vamos. Pero tampoco es para ocupar el día con asuntos mundanos, es decir, y distracciones, porque el domingo no es el día de la distracción, es el día del Señor. Claro que yo puedo aprovechar el día para compartir, para tener buenas conversaciones, para hacer visitas, para compartir una buena comida, para dialogar en familia, claro que sí. Pero día del Señor no es día de la distracción, que es lo que lo hemos convertido. Es un día que como no tengo que trabajar, pues hago lo que me da la gana. Es el día que menos nos acordamos del Señor. Claro. Y ahí, si es que vamos a misa, por lo menos vamos a misa, pero sí. si no,
Ese es el día para descansar, para distraerme, para ver todas las películas que yo quiera, para dormir todo lo que no he podido dormir en la semana. Eso no es un día del Señor, ¿verdad? Quiero aprovechar porque en la primera lectura parece que es un día santo, consagrado y por tanto de gozo y de celebración. Pero la celebración no es el jolgorio, la celebración es por el gozo de que el día está consagrado al Señor y de que el día está consagrado al Señor porque yo estoy renovando mi consagración al Señor. Y me estoy abriendo una vez más a su presencia, como vimos en el tema de la liturgia, etc. Así que esto es importante recalcarlo. Fíjense, una lectura que da para mucha reflexión y para mucha oración y examen de conciencia en cada uno de nosotros, porque el hecho de que uno sea sacerdote y celebre la misa, a lo mejor después uno dice, bueno, ya ahora a dormir o a... Sí, digo, ya que uno está muy descansar, cansado, ¿no? pero esa no es la idea del domingo. O sea, el domingo no es el día para dormir, no es el día para distraerse, es el día del Señor. Y es el día del Señor en mí, por eso la Eucaristía, día del Señor en los hermanos, empezando por mi familia. Por eso es el día de compartir, de estar juntos, que no se puede hacer cuando cada uno tiene que hacer lo suyo entre semanas. Así que, bueno, no me quiero detener mucho más, vamos a hablar un poquitito de la segunda lectura, porque el tiempo aquí, esto es corriendo. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, de la primera, nos dice fundamentalmente que, dice, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros no somos un grupito, nosotros no somos el grupito de janguear, nosotros no somos el grupito de pasarla bien, nosotros no somos ni tan siquiera una comunidad, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Correcto. Hay una diferencia, claro, que el cuerpo de Cristo es comunidad, pero no toda comunidad es cuerpo de Cristo. O sea, no somos simplemente una comunidad que vamos juntos y celebramos juntos y hacemos cosas juntos. No, porque eso no lo puede hacer. Uno puede pertenecer a un montón de instituciones y estar en un montón de comunidades, que de hecho estamos, de distintas clases, pero no necesariamente somos el cuerpo de Cristo ni nos comportamos como cuerpo de Cristo. Así que esto es bien importante lo que dice San Pablo aquí. Somos el cuerpo de Cristo. Si yo soy el cuerpo de Cristo, pues volvemos a la primera lectura. ¿Qué voy a hacer el día de Cristo? El domingo, dedicado al Señor. Si yo soy el cuerpo de Cristo, ¿qué se supone que haga el cuerpo de Cristo? ¿Para qué se encarna el Hijo, la segunda persona de la Trinidad? Para amar. Para amar. Para amar. Pues es un día donde yo voy a potenciar más el amor, concientizarme yo más de que estoy aquí para amar, si soy cuerpo de Cristo, de reparar faltas de amor que a lo mejor he tenido y potenciar más el yo poder amar a los que están sobre todo a mi alrededor, ¿no? Correcto, y para enseñarnos a amar a Dios y que Dios nos ama. Y eso es parte de eso también parte el día del domingo. Claro. Porque no podemos visitar, no podemos ir a un lugar donde no amamos, nos sentimos incómodos. Claro. Por todo. Claro. El Señor Jesucristo vino al mundo a enseñarnos a amar al Padre, a enseñarnos quién es el Padre. Y que lo vimos en estos días, a través del Espíritu Santo. A través de nuestro bautismo, podemos verlo, que para eso estamos, para amar. Claro. Y todo sea por amor. Y en esa segunda lectura que habla del cuerpo, que no todos somos orejas, no todos somos pies, no todos somos... Que nos invita a trabajar en común para que cada cual haga lo mismo, pero dirigido ¿a quién? A Dios. Efectivamente. Fíjense que quiero ir a una consideración que me parece fundamental, y es que se nos olvida que lo sobrenatural, como dice la palabra, va sobre lo natural. Correcto. Y que muchas veces lo sobrenatural no tiene eficacia, a pesar de que en sí la tiene, pero no la tiene en nosotros, porque lo natural no está ahí. Correcto. Es como si yo trato de poner un techo, pero no tengo las columnas, no tengo las paredes, el techo. Si yo pongo un techo y no tengo nada debajo, ¿qué va a pasar con el techo? Se va a caer, se va a convertir en piso, pero el techo no va a ser, se va a caer. Entonces, esto es lo que nos pasa muchas veces, porque, somos cuerpo de Cristo, efectivamente, por el bautismo, sobrenaturalmente somos cuerpo de Cristo, pero ¿cómo puedo yo? Vamos a poner el ejemplo de una parroquia, que es lo más común, donde prácticamente la mayoría de los católicos hacemos la vida espiritual, la vida, o sea, buscamos los sacramentos, celebramos en comunidad, etc. ¿Cómo voy a ser yo cuerpo de Cristo?
con mis hermanos en la parroquia si no los conozco? Porque yo voy a la parroquia donde me pilla cada fin de semana una distinta, ¿no? Eso es como si yo estoy por Mayagüez y entonces pues en Mayagüez, mi casa, mi familia está en San Juan, pero tengo otra familia, tengo otro esposo, otra esposa y otros hijos en Mayagüez, porque como me cogió en Mayagüez, voy a esa casa a dormir. Es lo mismo que estar, digo, yo sé que hay veces en que uno está de viaje o lo que sea y tiene que, ¿verdad? Uno está en otro país, tiene que ir a misa en ese lugar. Pero a ver, si uno está normalmente en el área, ¿por qué voy a estar yo hoy en esta parroquia, mañana en la otra y pasado en la otra? Pues si no conozco a nadie, ¿cómo voy a ser cuerpo de Cristo? Tenemos que pausar, regresamos enseguida. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo tercero del tiempo ordinario ciclo C con nuestro hermano el diácono Martín. Nos quedamos hablando del tema de que lo sobrenatural descansa en lo natural y para ser cuerpo de Cristo pues hay que tener una afinidad humana, conocernos, tratarnos, interesarnos unos por otros, porque si la mano no sabe que es parte de un cuerpo donde hay otra mano, no conoce a la otra mano, ¿cómo va a funcionar como mano del cuerpo? Va a funcionar por su cuenta, porque no sabe que hay un cuerpo que tiene otra mano también, igual que ella. Entonces, eso me parece muy importante, que los católicos lo entendamos y que, o sea, a la parroquia no se va a buscar el sacramento o la celebración y nos vamos. Sí, la parroquia es una comunidad que tiene que ser cuerpo de Cristo en acción. Y el cuerpo hace muchas cosas. El cuerpo, por supuesto, se alimenta, porque si no se muere. Se alimenta de Cristo en este caso. Pero el cuerpo, obviamente, sirve como Cristo sirve, porque si no, no sería cuerpo de Cristo. Entonces, no puedo ir yo a servirme a la parroquia. Yo tengo que ir a buscar lo que necesito y alimentarme, pero tengo también que ir a dar. Correcto. Si yo no voy a dar, ¿cómo espero recibir? Si sabemos que dando es como se recibe. Es una locura. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Somos cuerpo y hay que comportarse como un cuerpo. El cuerpo tiene que alimentarse, pero el cuerpo tiene que ejercitarse y tiene que funcionar, porque si no es un cuerpo enfermo que está postrado, está cuadraplégico, pues no puede moverse. Pero un cuerpo que solamente se alimenta y no hace más nada, pues, obviamente esa persona tiene un problema. Pues lo mismo le pasa al cuerpo de Cristo en una parroquia, cuando lo único que hacemos es ir a buscar lo que necesitamos y ya. Y para colmo, hoy aquí, mañana allá, donde me pille más cómodo, más cerca, o el horario, o lo que sea. O sea, esto creo que es bien importante. Les invito a reflexionarlo, porque hay mucho que tenemos que ajustar y arreglar, porque mientras no nos organicemos con la parte natural, olvídate de lo sobrenatural, olvídate de la santidad, porque es sobre lo natural. Es como la virtud. No puedo aspirar a las virtudes sobrenaturales si las naturales están en desorden. Correcto. Eso es así. Claro que no es fácil, hay que poner esfuerzo, pues por eso que lo estamos hablando, para que cobremos conciencia empezando un nuevo año y digamos, ahora es que vamos, ¿verdad? Bueno, vamos al Evangelio. Nuestro querido Evangelio de hoy es cortito, pero bien chévere, ¿verdad? Trae un pedacito del principio del Evangelio de Lucas, que es la famosa frase de mi querido Teófilo, mi querido Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Amigo de Dios. Panita de Dios, eso es Teófilo. Así que, mi querido Teófilo, somos todos nosotros, que estamos llamados a ser teófilos, amigos de Dios, ¿verdad? Amantes de Dios, íntimos de Dios. Bueno, esa es la idea. Así que, obviamente, esa parte no la voy a comentar, eso me parece que está claro, está tratando Lucas de justificar porque está escribiendo la obra, para que se sepa todo lo que ha pasado y ustedes conozcan lo que nosotros conocemos y vean que nuestra fe no son fábulas, como dice Pablo, ni cuentos chinos, sino que se fundamenta en verdades y en experiencias y en cosas reales y en que el Hijo de Dios hizo hombre y esto es lo que les voy a contar. Esa es un poquito la idea. Y hacerlo de nosotros eso, que escuchamos. Claro, y no decir esto es un cuento y entonces, bueno, pues más o menos, no, es que se fundamenta en cosas que realmente, y dice Lucas, y yo me he puesto a investigarlo y les voy a contar las cosas como son. O sea, bien, Lucas es el más científico, el más organizado, ¿verdad?, de los evangelistas. Así que bueno, maravilloso. Bueno, entonces el tema es que Jesús acude a la sinagoga de Nazaret, su ciudad,
ya iniciando la vida pública y va a la sinagoga de Nazaret y ahí ya sabemos que los varones podían, la parte que era el comentario de los profetas, proclamar y comentar al profeta, no la Torá, pero sí la segunda parte de la celebración, del rito, era proclamar y comentar a los profetas. Pues entonces, en esa proclamación y comentario de los profetas, imagino que Jesús habrá dicho, yo quiero hacerlo, y le dijeron, pues está bien, hazlo tú. Y entonces Jesús toma un texto, que ya sabemos que está tomado, ese texto está tomado de Isaías, un texto precioso. Vamos a leerlo porque está, a ver si encuentro aquí el texto para leérselo, porque vale la pena recordarlo. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Bien, fíjense que esto es Isaías 61, versículos 1 y 2. El final del versículo 2 Jesús lo corta, porque después de proclamar el año de gracia del Señor, Isaías dice, el día de la venganza de nuestro Dios. Esa parte no está, Jesús la elimina. Porque claro, eso es un poquito más a la mentalidad anterior al Nuevo Testamento, ¿no? Como pensaba Juan Bautista. Correcto. O sea que si tú eres el Mesías, tú tienes que venir a cortar cabezas, si no, no eres el Mesías. Esa era la idea de... Por eso Jesús dice, dichosos los que no se escandalicen de mí. Porque Juan Bautista estaba como que 3 y 2, ¿qué pasa? Pero ven acá, tanto amor y tanta cosa con los pecadores. Si a los pecadores hay que cortarle la cabeza. Esa era la idea, ¿no? Y el Mesías, será el Mesías. Le mandan a preguntar, ¿te acuerdas de esa? Bueno, pues esta es la idea. Entonces Jesús parece que, claro, obviamente el tema del día de la venganza, porque Él no viene a cortar cabeza. La venganza soy yo mismo. O sea, si yo no acepto el amor incondicional de Dios, si yo no me dejo transformar por Cristo, pues el que se pone la soga al cuello soy yo. Él no me la pone, me la pongo yo. Él viene a quitármela. Sí, tengo que dejar amar por Él, claro, para que haya conversión y para poderlo encontrar y para poderlo llevar a todos. Claro. Y entonces lo interesante es que Él redondea, básicamente esa es la lectura no llega ni a 2 versículos porque quita la última frase del segundo, y entonces dice, la homilía es, hoy se cumple esta palabra que acaban de escuchar, esa es la homilía. Es el comentario que Él hace. Podemos imaginarnos. Hoy se cumple. ¿Qué está diciendo hoy se cumple? Se cumple en mí. En Él. Y de ahí está diciendo, yo soy el que he venido a esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se cumple. Él me ha ungido. Hoy se cumple. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar la libertad. A mí me ha enviado. Dice, hoy se cumple, lo acabo de decir. Te podrás imaginar que aquello fue. Por un lado es alegría, dice, wow, tremendo, ya llegó el momento, el tiempo mesiánico. Pero por otro lado es como que, ¿te imaginas que una persona te diga una cosa como esa? Sí, lo sacamos de ahí. Bueno, eso, aunque fuera más grande que yo. Aunque fuera el mismo Mesías como pasó allí, no es fácil de aceptar. Correcto. Bien, nos están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo, benditos. Podríamos estar aquí un ratito más conversando, pero tenemos que despedirnos. Bueno, quiero recordarles que el contenido en el que basamos esta conversación lo pueden encontrar siempre en el sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrisred.org. Vayan ahí, tienen el comentario, tienen el podcast y tienen los accesos para descargar el documento escrito. Y pues nada, agradecerle a nuestro hermanito, diácono. Gracias. Gracias. Date la vuelta por aquí de vez en cuando. De vez en cuando no hay. Ok, nítido. Pues nada, nos despedimos como siempre con la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.